la historia, bastantes países se han dedicado a la creación de autos. Por ende, siempre van a existir subculturas que les guste utilizar ciertos vehículos. Sin embargo, las carreras callejeras son obviamente ilegales, pero son sobre todo increíblemente peligrosas. Sin embargo, esto nunca ha impedido que algunos se dediquen a ello. En Occidente, especialmente hablando en Japón, la moda del tuning y la voluntad de emular a la cultura underground nipona, tierra prometida del verdadero tuning, hizo que esa moda también se propagara por Europa y por Estados Unidos, pero no sin antes dejar que las carreras ilegales y todo el auge que existe de ella viene de Japón. El Midnight Club en los años 90, hoy desmantelado, prefería competir por las autopistas del Wangan, en la bahía de Tokio, con Porsches, Ferraris y toda clase de Nissan y Skyline GTR muy preparados, o como por ejemplo el legendario Nissan 240Z o Datsun 240Z. Sin embargo, en este caso nos toca hablar de otro grupo, uno bastante diferente, que prefirió hacerlo en la autopista interior del Kanyosoku de Osaka al volante de autos muy ágiles y preparados, como los Honda Civic. Esta gente sigue actualmente vigente y asegura que ellos crearon este estilo conocido como el JDM o el Japanese Domestic Market. Lo único que queda claro es la necesidad de alimentar su ego como sea posible, incluso ya sea arriesgando su vida y la de otros en el kanyo. Es por esto que hoy toca hablar de los Kanyosokus. En la ciudad de Osaka, Japón, apareció un pequeño grupo con una subcultura propia impregnada por los gustos del país oriental y el fervor por la tecnología, pero combinados con la pasión por los fierros. Es de esta manera que se existe la supervivencia en la ilegalidad de las carreras de Japón en la medianoche. Este grupo clandestino, conocido como los Kanyosoku, que se traduce como una tribu de la circunvalación, utilizaba la Hashin Expressway Loop, una autopista con forma circular, similar a lo que podría llegar a ser un circuito redondo que rodea la ciudad. Como un circuito nocturno para competir a altas velocidades, lo utilizaban y hacían un trazado de la vía con curvas cerradas y tramos rectos. Generaba que sea el lugar ideal para que los pilotos prueben sus habilidades de conducción y el rendimiento de los vehículos sin tener que ir a una autopista o un autódromo real, haciendo que esto en este caso fuese algo llamado carrera ilegal. Sabemos que uno de los autos predilectos, como mencionamos, en ese entonces para este tipo de competencias ilegales era el Honda Civic, especialmente la generación SF, cuarta versión del modelo fabricada entre 1987 y 1991, la versión EG, la alternativa posterior, cuya producción fue del 91 a 1997, y la última, la EK, una sexta versión comercializada entre el 96 y 1999. Pero aquí va la gran pregunta: ¿por qué usar Honda Civics? Estos modelos hatchback eran apreciados por su bajo peso, un chasis ágil y la capacidad de sus motores para alcanzar altas revoluciones, ofreciendo un gran rendimiento en las estrechas y sinuosas calles de Osaka. En este caso es importante mencionar el motor VTEC, que significa VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, de Honda, el cual se caracterizó por ser un sistema de distribución de válvulas variable, lo que permitió mejorar la eficiencia. Además, permitía a estos pequeños motores aspirados girar a regímenes elevados sin sacrificar fiabilidad, haciendo que alcanzaran grandes revoluciones. Las tres generaciones venían con opciones con cajas manuales de 5 velocidades, otorgando mejores opciones para entornos cerrados, en adición a una nueva experiencia de manejo más entretenida. La característica que lo volvió un vehículo diferencial para este uso era la posibilidad de realizar modificaciones en el modelo sin mayor dificultad. Las más comunes incluían mejoras en el sistema de admisión, escape, suspensión deportivas, jaulas antivuelco y en muchos casos vinilos distintivos y patentes ocultas para evadir la identificación por parte de las autoridades. Es por esto que muchos tienen este tipo de wraps que los hace ver llamativos, incluso pareciendo que tienen patrocinadores. Es una característica bastante importante de los Kanyosokus. Sin dejar por atrás el tema de los motores, estamos hablando de que para estas versiones se podrían utilizar o equipar motores como el D16, B16, el famoso B20, incluso versiones de otros autos como el Prelude o el Accord, como el H22 o el F22, o otra versión del B como el B18. Por ejemplo, los motores más potentes de esta serie de coches originales de los Civic son los B16 o por ejemplo los D16. En el caso del B16, sus diferentes variantes con cerca de 160 caballos de serie o los B18 con cerca de 170 sin preparar, haciendo que por ejemplo con pocas modificaciones como poner un escape, una admisión, cambiar sistemas sin ni siquiera tener que turbarlos y haciendo un par de modificaciones o chips en la computadora, podrían llegar a tener 190, 200, 240 caballos de fuerza. Es por esto que eran autos bastante influyentes o
algo bastante importantes porque eran económicos, ágiles y fáciles de modificar en un entorno de Japón de los 90s. Siguiendo hablando del circuito, por así decirlo, esta ruta de carretera enlazada atraviesa una importante arteria de Osaka y tiene una distancia de 4.77 millas, que les recomendaría ver si les interesa o les gusta el tema. Es un informe o documental sobre los Kanjusokus, incluso haciendo una entrevista a varios de los integrantes del grupo actual desde cuando se grabó, que creo que fue hace unos 10 años. Quizás haya sido gracias a la popularidad de su uso en las calles japonesas o sus posteriores arribos en los terrenos urbanos de, por ejemplo, Los Ángeles en Estados Unidos, lo que valió su privilegiada parte en la historia del automovilismo. Sus características, en especial la tracción delantera, que generaron un fenómeno que marcó un antes y un después en la industria enfocada en los modelos urbanos, son cosas importantes e influyentes que hicieron que el Civic fuera uno de los autos más importantes en el mundo del tuning, haciéndolo que hoy por hoy sea uno de los autos o el auto más modificado en la historia del automovilismo, y que para este caso lo hayan utilizado este grupo de corredores callejeros de Japón, como lo son los Kanjusokus. Siguen siendo parte de la historia del automovilismo y una parte esencial de lo que es el JDM. Así que espero que les haya gustado y les recomiendo ver el documental, el cual es bastante detallado y nos muestra una visión muchísimo más amplia de lo que es el Kanjusoku y la importancia de los Honda Civic en el mundo del JDM. Gracias.